La Escritura nos corrige para no pensar en Dios como si fuera simplemente una versión grande de un ser humano. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y la confesión de fe afirma que Dios es un espíritu purísimo, invisible. Eso significa que Dios no tiene cuerpo, no está limitado por el espacio, no puede ser contenido, no puede ser medido. Él es completamente distinto de su creación. Así que aquí entramos a una verdad clave. Dios es sus atributos. Y esto quiere decir que Dios no está compuesto de partes. Dios no puede ser dividido como si Él fuera una mezcla de muchas cosas. Dios no es 50% amor y 50% justicia. Dios no tiene amor como algo añadido a Él. Y se lo voy a demostrar así. En 1 Juan 4:8 dice Dios es amor. Y en Deuteronomio 32, versículo 4 dice que Dios es justo. ¿Eso qué significa? Que un atributo de Dios no excluye ni opaca al otro. Dios puede ser 100% amor y 100% justo. Dios puede salvar al pecador, pero también puede condenarlo y juzgarlo. Así que todo lo que Dios es plenamente, perfectamente y siempre. Su amor es justo, su justicia es amorosa. Esta es la perfección del ser de Dios. Así que respondiendo a esta pregunta de que Dios es una persona, Dios es espíritu, y hemos dicho la máxima que va a definir nuestro estudio. Dios es sus atributos. Así que como segundo gran punto de los atributos de Dios, o subpunto, vamos a clasificar los atributos de Dios. Así que para ayudarnos a entender mejor esta realidad tan profunda, la teología cristiana ha organizado los atributos de Dios en dos grandes categorías. Así que cuando usted le pregunte cuáles son los atributos de Dios, vamos a seleccionarlos en dos grandes bloques: los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, atributos incomunicables. ¿Qué son los atributos incomunicables? Bueno, son aquellos atributos que pertenecen únicamente a Dios y que no pueden ser compartidos con ninguna criatura. Por ejemplo, Salmo 92 dice que Dios es eterno. Por ejemplo, en Salmo 139, 7 al 10, Él dice que es omnipresente. Y en Hechos 17, 24, explican los apóstoles que Dios es independiente y que Él posee algo que se llama aceidad, que después lo mostraremos más adelante. Así que en resumen, los atributos incomunicables nos muestran que Dios es radicalmente y absolutamente distinto a nosotros. Él es exaltado y Él es autosuficiente. Pero no solo están los atributos incomunicables, también están los comunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables de Dios? Son aquellos atributos que Dios refleja en el ser humano, en sus criaturas, pero los refleja de manera limitada y dependiente. Por ejemplo, Dios es amor y nos ha dado la capacidad de amar. Dios es justicia y nos ha dado la facultad de hacer justicia. Dios es sabiduría y nos ha dado la facultad también de tener cierto grado de sabiduría. Entonces, para resumir, para ponérselo de ejemplo, nosotros podemos amar, pero no como Dios ama. Nosotros podemos hacer justicia, pero no perfectamente. Esto nos recuerda entonces que nosotros somos imagen de Dios, nunca Dios. Así que resumamos. Lo incomunicable, los atributos incomunicables nos muestran cuán grande es Dios. Y lo comunicable nos muestra cuánto de Dios ha reflejado en sus criaturas. Ahora bien, para poner un paréntesis de por qué hemos clasificado los atributos de Dios, es necesario que entendamos que esta clasificación no pretende dividir a Dios en partes, ni pretendemos sugerir que algunos atributos son más esenciales que otros, como si pudiéramos jerarquizar a nuestro Dios. Tal pensamiento sería contrario a lo que dice la Escritura y también es contrario a lo que dice la sana doctrina. Más bien, esta distinción o clasificación, entiéndalo hermano, es una herramienta pedagógica que nos ayuda a contemplar desde nuestra limitación y bajeza la plenitud del ser de Dios, quien es
Y como afirma la confesión, Él es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo y sin pasiones. Así que cuando nosotros tratamos o hablamos de los atributos incomunicables, no estamos diciendo que estos existan separados de Dios, sino que describen aquello en lo que Dios es absolutamente único. Estos atributos no tienen una analogía plena en la criatura. Cuando hablamos de atributos comunicables, no estamos implicando igualdad, sino una semejanza analógica, por lo que Dios es infinito, es perfecto, es independiente. En nosotros es finito. Es puesto en una calidad inferior. Lo que Dios nos ha compartido, aunque proviene de su ser, es imperfecto y es derivado. Por ello la criatura misma es puesta delante de Dios a pensar sobre sí mismo y a mirar a Dios como algo muy alto. ¿Qué dice Isaías 55:8? Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Dios tiene pensamientos? Sí. El ser humano tiene pensamientos también, pero nunca los pensamientos del ser humano van a ser como los de Dios. Dios tiene un camino, Dios tiene un propósito, tiene una voluntad, sí la tiene. El hombre también, pero nunca los caminos del hombre serán como los caminos de Dios. Así que el creyente no debe contentarse con nociones superficiales de Dios. El creyente está llamado a elevar su mente, sometiéndola a la revelación para conocer a Dios tal como Él es. Así que este ejercicio de pensar en Dios no es un proceso intelectual, es espiritual, porque en cuanto más comprendemos quién es Dios, más somos llevados a la humildad, a la adoración, a su dependencia a Él. Ahora, para efectos de la enseñanza y para abarcar de manera clara lo que la confesión expresa, podemos agrupar los atributos de Dios en 8 grandes verdades que nos ayudan a comprender su ser. Si se dio cuenta, desde la parte de nuestro primer párrafo, desde inmutable hasta cuando dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable, la confesión de fe nos muestra todos los atributos de Dios. Y de nuevo, Dios es sus atributos. Así que, para comprender quién es Dios, según la Escritura, es necesario contemplar esos atributos. Y de nuevo, no estamos dividiendo a Dios en partes, porque Él es simple, es indivisible, sino estamos organizando este entendimiento para captar de manera ordenada la riqueza que hay en su ser. Así que estos atributos funcionan como una ventana que nos permite ver, aunque limitadamente, la gloria de Dios. Ahora bien, quiero que cuando entremos en cada grupo de los atributos, les dije que habíamos agrupado los atributos en 8 grandes bloques. Quiero que al final de cada atributo usted me diga si es comunicable o incomunicable. Así que primer atributo de Dios, su singularidad. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué significa esta singularidad? Que Dios es absolutamente uno y único. No hay otro ser que comparta la esencia o naturaleza de Dios, tal como Él es, al un 100%. La singularidad de Dios y significa que Dios no pertenece a una categoría mayor del ser humano. Él mismo es la categoría suprema. No compite, no tiene rival, no hay otro como Él. Y esta verdad destruye toda forma de idolatría, porque afirma que solo Dios merece ser adorado, porque es único. Esta singularidad implica que Dios no puede ser comparado, no puede ser comparado con nada en la creación. Todo intento de representar a Dios, de reducir a Dios o de igualar a Dios es algo creado y es una distorsión de la gloria de Dios. Por eso conocer la singularidad de Dios no solo corrige nuestra mente, sino que ordena nuestro corazón, porque solo un Dios único así tiene que ocupar nuestro primer y único lugar en nuestra vida. Así que les pregunto, ¿es la singularidad de Dios un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable, muy bien. Segundo atributo, aceidad. Acompáñenme por favor a Hechos 17:25. Vamos a ver su aceidad. Hechos 17:25 dice,
Padre justo. Lo siento. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que, como segundo gran atributo, Dios es aceidad. ¿Qué significa eso? Que Dios existe por sí mismo y en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no fue creado. Dios no depende de nada externo. Él no necesita de nada ni de nadie para ser sostenido. Y a diferencia de toda la creación, de todo lo creado, que es contingente, que es dependiente, Dios es el único ser necesario. Él es la fuente de todo ser. Él es la fuente de toda la vida, de toda la existencia. Esto nos enseña que Dios no necesita al hombre. La aceidad dice que el hombre depende completamente de Dios. Dios no depende completamente de nadie. Además, la aceidad nos demuestra que Dios es autosuficiente en su gloria y en su gozo. Él no creó al mundo para completarse porque se sentía vacío, porque al crear o hacer la creación se iba a sentir completo. Él es feliz en sí mismo. Él no creó al mundo para completarse, sino para manifestar lo que ya es en plenitud. Esto humilla al ser humano, porque derriba la idea que tenemos de que Dios nos necesita, pero también el comprender la aceidad de Dios nos da seguridad, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos está sostenido continuamente por nuestro Dios. Así que les pregunto, ¿es la aceidad un atributo comunicable o incomunicable? Incomunicable. Tercer atributo, incomprensibilidad. Nuestro Dios es incomprensible. Vaya por favor a Romanos 11, versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué dice la incomprensibilidad de Dios? Esto significa que nunca el ser humano podrá conocer a Dios en su totalidad. Nosotros podemos conocerle verdaderamente porque Él se ha revelado en su palabra, pero nunca podremos conocerle exhaustivamente, porque su grandeza supera nuestra capacidad. Siempre habrá más de Dios de lo que podemos entender. Esta verdad no debe desanimarnos, sino llevarnos a la adoración humilde. Además, la incomprensibilidad de Dios nos protege de reducir a Dios a nuestras ideas o experiencias. Cada uno quiere hacer de Dios lo que le cabe en la cabeza o lo que quisiera que Él sea para conveniencia propia. Sin embargo, este atributo de Dios nos recuerda que Él es infinitamente mayor a nuestra mente y que toda la teología verdadera nace es de la revelación, no de nuestros pensamientos, no de la imaginación humana. Así que por eso, cuanto más conocemos a Dios, más reconocemos cuánto nos falta por conocer. Y esto nos produce reverencia, humildad, dependencia, pero también debería producir en nosotros un deseo constante y ferviente, apasionado, de conocerle más y más. Cuarto atributo, o bueno, antes, ¿es la incomprensibilidad de Dios un atributo comunicable o incomunicable? Incomunicable, muy bien. Cuarto atributo, simplicidad. Vaya por favor conmigo a Santiago 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Así que, ¿qué dice este atributo? La simplicidad de Dios dice que Dios no está compuesto de partes, ni dividido en secciones.
No es una mezcla de atributos que puedan separarse o entrar en conflicto, sino que la simplicidad de Dios dice que Dios es plenamente todo lo que es. Y Dios es plenamente todo lo que es siempre. No es que haya sido todo lo que es desde la creación y vaya a tener un final. Él siempre es plenamente todo lo que es para la eternidad. Así que esto significa que su amor no va a competir con su justicia, ni su justicia limita su misericordia. En Dios no hay tensiones, no hay contradicciones. Todo en Él es perfectamente coherente, armonioso. Su ser es uno, es perfecto y es indivisible, y cada uno de sus atributos expresa la totalidad de lo que Él es. Esto implica también que Dios no cambia, Él no evoluciona, no mejora, no se transforma. Él es eternamente perfecto. Lo que Dios es hoy, lo ha sido siempre, y así lo será para siempre, porque dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que si usted se da cuenta, esta categoría o estas categorías en las cuales estamos condensando los atributos de Dios, condensan muchos atributos más, que no nos daría tiempo para mirar cada atributo de Dios, pero en esta simplicidad está su inmutabilidad, como se dio cuenta. Así que esta verdad de que Dios es simplicidad, que Él no está compuesto ni dividido, nos da mucha seguridad, porque Él es el Dios en quien confiamos. Y este Dios no es inestable, no es impredecible. Su carácter es firme, es perfecto y es eternamente digno de nuestra confianza. Así que les pregunto, ¿es la simplicidad de Dios un atributo comunicable o incomunicable? Incomunicable. Ya que tan lejos estamos de la altura de Dios. Bastante, ¿verdad? Vamos al siguiente atributo, su infinitud. Acompáñenme por favor al Salmo 147, versículo 5. Infinitud. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios no tiene límites. La infinitud de Dios o este atributo nos enseña que Él es infinito en su ser, es totalmente infinito en poder, en conocimiento, y esto incluye su eternidad. Él no tuvo un principio y tampoco va a tener fin. Esto nos demuestra su inmensidad porque Él no está limitado a el espacio-tiempo o no está contenido en el universo o en un templo o en tu cabeza. Dios es infinito. Mientras nosotros los seres humanos somos finitos, restringidos, Dios trasciende toda limitación. Él es ilimitado en todo lo que es. Solo hay una cosa en la que no puede hacer y es ver el pecado. Pero su infinitud significa que nunca puede ser contenido, medido ni agotado. No hay lugar donde Dios no esté presente. No hay lugar en la tierra, en el universo, donde la luz del sol no abarque. Dios es como el sol de mediodía, en un campo llano, en un valle. El mediodía es cuando el sol está encima de nuestra cabeza. ¿Qué parte de ese valle no es alumbrada por ese sol del mediodía? Su conocimiento no crece ni disminuye. Su poder no se desgasta nunca. Y eso nos lleva a tener mucha confianza en Él, porque Él es un Dios infinito que es capaz de sostener, de gobernar, de cuidarnos perfectamente en todas las cosas, sin excepción. Así que esta infinitud agrupa ciertos atributos, como por ejemplo su omnipresencia, su todosapiencia. Él es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo llena. Así que les pregunto, ¿es la infinitud de Dios un atributo comunicable o incomunicable? Totalmente incomunicable. Al que dijo que era comunicable, lo reto a que saque la mano en la ventana y vea si su mano le llega a Montserrat. Ninguno, ¿verdad? Ni siquiera eso pudimos. ¿O qué tan alto puede saltar el hombre para coger una nube con su salto? Ni siquiera eso, ¿verdad? Siguiente atributo, Dios es soberano, soberanía. Salmo 115, versículo 3. Dice el salmista, todo lo que Dios quiso, ha hecho.
¿Qué significa la soberanía de Dios? Significa que Dios gobierna todas las cosas conforme a su voluntad perfecta. Nada ocurre fuera de su control. Él no reacciona a los eventos del ser humano o del universo como si estuviera aprendiendo de ellos. Dios no se ajusta a las realidades. Dios gobierna las realidades. ¿Por qué? Porque Él decreta, Él ordena, Él dirige todo y absolutamente todo lo que ha sucedido, sucede y va a suceder. La soberanía de Dios garantiza que la historia no es caótica, no es producto del caos ni del constructo social. Su soberanía es algo que dirige la humanidad y la creación hacia un propósito divino. Esta verdad de Dios, que es soberano, nos enseña que no existen áreas independientes del gobierno de Dios. Así que desde lo más grande hasta lo más pequeño, todo está bajo su autoridad. Esto no solo exalta el poder de Dios, sino que también trae descanso al creyente, porque sabemos que nuestras vidas no están al azar. Aún en medio de la dificultad, Dios sigue reinando con sabiduría, con justicia, y sigue reinando con un propósito eterno. Y dice un canto, Dios tiene el mundo en sus manos. Eso significa su soberanía. A Él nada se le sale de control. Todo está planeado, todo está decretado por una mente infinita. Y Él lo gobierna todo. Ahora bien, este Dios soberano no es distante ni frío, pero antes se me olvidó preguntarles, ¿es la soberanía de Dios un atributo comunicable o incomunicable? Ahí les voy a dejar una duda. Dios ha dejado al hombre para que administre su creación. ¿No tiene el hombre un aspecto de soberanía? ¿No le mandó Dios al hombre a multiplicarse, a gobernar la creación? Bueno, ahí les dejo de tarea. Vamos al siguiente atributo. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no solo ama, Él es amor en su esencia. Sin embargo, su amor no es como nosotros, que es emocional, que es cambiante. El amor de Dios es un amor santo. El amor de Dios es un amor puro, perfecto. Es un amor que busca su gloria y el bien verdadero de sus criaturas. Este amor se manifiesta de manera suprema, especialmente en la redención del pecador, donde Dios muestra gracia sin comprometer su justicia. El amor de Dios no es pasivo ni superficial, sino activo y eficaz. No depende de lo que nosotros somos, sino de lo que Él es. Por eso es un amor firme. El amor de Dios es un amor constante, es inquebrantable. Este amor no ignora el pecado, sino que lo confronta y provee la salvación como solución, mostrando que en Dios su amor y su santidad no se contradicen, sino que se armonizan perfectamente. Así que les pregunto, ¿es el amor de Dios un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable. Último bloque de los atributos de Dios. Hemos visto su singularidad, su aceidad, su incomprensibilidad, su simplicidad, su infinitud, su soberanía, su amor. Pero de último dejaremos su justicia. Dios es justo. Dios es justicia. ¿Qué dice Deuteronomio 32, versículo 4? Deuteronomio 32, versículo 4 dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Así que Dios siempre hace lo que es recto. No puede actuar injustamente, porque eso sería negar su propia naturaleza. Su justicia asegura que el pecado no será ignorado ni tratado con ligereza. Todo será juzgado con perfecta equidad. Esto debe producir en nosotros tanto temor reverente como confianza,
porque sabemos siempre que Dios hará lo correcto. Además, la justicia de Dios también es imparcial, es decir, que no se deja influenciar ni corromper como los juicios humanos. No es muy difícil saber que nuestra justicia es totalmente imperfecta. Y no solo eso, sino que es muy maleable, es comprable. Dios no es así. Dios no pasa por alto el mal ni pervierte el derecho, dice el Señor. Cada acción de Dios, cada pensamiento, cada intención van a ser evaluados conforme a su verdad. Y eso confronta nuestra condición, pero también nos da seguridad porque sabemos que el Dios que juzga es absolutamente justo y jamás se va a equivocar. Después de contemplar entonces, hermanos, estos atributos, les pregunto, ¿es la justicia de Dios un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable. Después de contemplar entonces los atributos de Dios, vamos a llegar a una conclusión inevitable, y es que Dios es infinitamente superior a nosotros en su ser. Dios es infinitamente superior a nosotros en sus perfecciones y en su gloria, pero Él ha querido revelarse para que verdaderamente le conozcamos. Y esta revelación nos conduce naturalmente a la siguiente pregunta. Si este es el Dios que es, ¿cómo se relaciona con nosotros como sus criaturas? Vamos al segundo punto que está contenido en el segundo párrafo de la confesión de fe. Así que el primer párrafo, como vimos, está desglosado o está enfocado en ver quién es Dios y cuáles son sus atributos. Nunca se le olvide, Dios es sus atributos. Segundo párrafo, Dios se relaciona con sus criaturas. Ese es el gran tema del segundo párrafo. Así que después de haber contemplado quién es Dios en su ser y en sus atributos, vamos a preguntarnos cómo se relaciona con nosotros. Y esta es precisamente la pregunta que responde este párrafo. Aquí se nos muestra que aunque Dios es infinito, es perfecto, es altísimo, es completamente autosuficiente, Él ha querido libremente relacionarse con sus criaturas y manifestar su gloria en cada una de ellas. Sin embargo, esta relación nunca borra la distinción fundamental de que aunque Dios ha querido relacionarse con nosotros, Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo criaturas. Veamos de qué manera se relaciona a Dios. Vamos a ver 5 subpuntos o 5 maneras en las que Dios se relaciona con sus criaturas. La primera es su autosuficiente independencia. La confesión afirma en la primera parte del segundo párrafo que Dios, teniendo en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en y para sí mismo, pues no tiene necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni deriva gloria de ellas. Dejemos hasta allí. Hechos 17:25 dice: Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Eso significa que Dios no necesita nada de nosotros para ser quien es. Él no necesita nuestra adoración para ser glorioso, ni nuestra obediencia para ser justo. Tampoco necesita nuestra existencia para ser pleno. Dios no creó al mundo porque le faltara algo. Nuevamente, Dios no creó al mundo porque estuviera solo, porque estuviera incompleto. Dios es perfectamente feliz, pleno y satisfecho en sí mismo. Desde la eternidad siempre ha sido así y siempre lo será. Y este tiene implicaciones muy profundas, porque nuestra relación con Dios, querido hermano, no es una relación en la que Él dependa de nosotros, sino más bien nuestra relación con Dios es una en la que nosotros dependemos completamente de Él. Toda la vida, todo el ser, toda la existencia del ser humano fluye de Dios. Así que qué interesante cómo la confesión aborda su relación con Dios. Y es que a pesar de que Él se relaciona con nosotros, Él es alguien completamente distinto a nosotros. Somos nosotros quien le necesitamos. Pero de qué una segunda manera, cómo Dios se relaciona con sus criaturas, con su dominio soberano como segundo. La confesión enseña que Dios es el Señor absoluto sobre todas las criaturas. Dice literalmente la confesión:
Él posee el dominio soberano absoluto sobre todas las criaturas, para hacer por ellas, para ellas y sobre ellas lo que Él le plazca. Así que su dominio soberano habla lo que habla el salmista en Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así que Dios no solo creó todas las cosas, sino que Dios las sostiene, las gobierna continuamente hasta el fin. Él es el creador de todo lo visible e invisible. Él es el creador y sustentador de toda la existencia del universo. Eso significa que Dios es el Rey Supremo de todo lo que existe. No hay otro Rey sino el Señor, Jehová. Así que no hay autoridad por encima de Él. No hay poder que pueda resistir su voluntad. Todo lo que existe, los ángeles, los hombres, los animales, las plantas, las fuerzas de la naturaleza, todo está bajo el dominio de Dios. Eso significa que la historia no está fuera de control. Todo está bajo el gobierno sabio, justo y perfecto de nuestro Dios. ¿De qué tercer manera se relaciona entonces Dios con sus criaturas? Bueno, su conocimiento absoluto. La confesión de fe afirma que Dios conoce todas las cosas perfectamente. Leamos en el texto. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de lo creado, de modo que para él nada es contingente ni incierto. Hebreos 4:13 lo valida de esta manera. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Dios conoce todo, sin excepción. Cada pensamiento tuyo, niño y joven, Él lo conoce. Cada acción la conoce. Nada está oculto delante de Él. Recuerde el sol de mediodía, que todo lo alumbra. Esto es especialmente importante en contraste con ideas modernas como el teísmo abierto, que sostiene que Dios no conoce completamente el futuro. Pero la escritura es clara. Isaías 46:10. Dice el Señor que anunció lo por venir desde el principio. Así que a pesar de que, además de que Él anuncia lo por venir desde el principio, nos da una implicación directa. Y la proposición es que Dios conoce el fin desde el principio. Él no solo lo conoce, lo ha decretado conforme a su voluntad soberana. Esta relación de que Dios lo conoce absolutamente todo nos dice que nada sorprende a Dios, nada lo toma desprevenido, nada ocurre fuera de su conocimiento y propósito. ¿De qué cuarta manera o la cuarta manera en la que Dios se relaciona con sus criaturas es su santidad absoluta? Y aquí es muy importante porque la Biblia es muy enfática en no solo decirnos que Dios es santo, sino 3 veces santo. Al cubo, dice la confesión, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. Así que por eso quiero que piense Dios es santo. ¿Santo en qué? ¿En qué es santo Dios? Bueno, primero en sus consejos, segundo en sus obras y tercero en todos sus mandamientos. En todo es santo. Así que Dios es completamente santo. Isaías 6:3 dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es que la santidad de Dios significa que Él es absolutamente puro y apartado del pecado. Él es moralmente perfecto en todo su ser. No existe maldad e injusticia en Él. No hay sombra de variación en Él. Y esto corrige una idea muy común en nuestra cultura de hoy. Y es que el hombre cree que está en posición de juzgar a Dios. Hoy muchas personas cuestionan a Dios. Hoy muchas personas se atreven a criticar a Dios o incluso muchas personas se atreven a acusarlo de injusticia. Pero la verdad de la Biblia es clara. Dios es el juez, no el hombre. Nadie puede compararse con Él. Nadie puede exigirle cuentas al Creador. Su santidad lo coloca infinitamente por encima de toda criatura. La última manera en cómo Dios entonces se relaciona con sus criaturas es que Él tiene exigencias sobre sus criaturas. La confesión nos enseña que Dios tiene el derecho absoluto sobre todo lo que ha creado. Mire nuestro texto. A Él corresponde, a Dios corresponde toda la adoración, servicio u obediencia, tanto de los ángeles como de los hombres, que como criaturas deben a su Creador, así como cualquier otra cosa que Él quiera requerir de ellos.
Así que Romanos 11:36 valida esta proposición, esta afirmación. Dice el apóstol, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿En dónde está el hombre en este texto? Que está totalmente excluido. Esto significa que todo le pertenece a Dios. Todo existe para su gloria. Los niños se saben esta pregunta, ¿para qué hizo Dios todas las cosas? Para su propia gloria. ¿Y para qué nos hizo a nosotros también? Para su gloria. Por lo tanto, Dios tiene plena autoridad para demandar de sus criaturas lo que a Él se le plazca. Esto incluye a los ángeles, a los seres humanos, a toda la creación. ¿Qué implica esto? Que nuestra vida no nos pertenece. Deja de hacer tu vida tu propio camino, porque tu vida no te pertenece, tu alma tampoco, ni siquiera tus decisiones te deberían pertenecer. Nuestra existencia tiene un propósito y es glorificar a Dios. Para eso Él nos hizo. No somos autónomos, no vivimos para nosotros mismos, vivimos bajo la autoridad del Dios que nos creó. Así que para cerrar ya este punto, el segundo párrafo, podemos contemplar aquí en este segundo párrafo una verdad profundamente transformadora, y es que el Dios que es infinito, que es perfecto, que es autosuficiente, ha querido relacionarse con nosotros, pero sin dejar de ser absolutamente soberano, santo y glorioso. Y así que confrontemos nuestra alma con esta realidad. No definimos la relación con Dios, más bien Dios es quien la define. Y esto nos prepara para responder una pregunta personal. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a ese Dios? Concluyamos esta enseñanza rápidamente. Después de todo lo que hemos visto, de manera general, como un bruchazo muy grande, muy superficial tal vez, no podemos salir de la misma manera cuando conocemos a Dios así. Hemos contemplado, aunque sea de forma limitada, quién es Dios. Un Dios infinito, sin límites. Un Dios que no necesita de nada ni de nadie. Un Dios que gobierna todo. Un Dios que conoce todas las cosas. Un Dios que es absolutamente santo, que es justo, que es perfecto. Y esto nos debería llevar a dos cosas principales y a reconocer dos cosas. Lo primero es la grandeza de Dios y nuestra condición. Cuando miramos esta grandeza de Dios no podemos evitar darnos cuenta cuán pequeños somos en realidad. Nosotros somos limitados en nuestro entendimiento, somos inconstantes en nuestras decisiones, débiles en nuestras fuerzas, pecadores en nuestra propia naturaleza, pero Dios nunca cambia, Él nunca falla, nunca fallará, nunca ha fallado, nunca se ha equivocado. Y esto nos debe llevarnos a esta pregunta: ¿conozco yo realmente al Dios de la Biblia? No al Dios que me imagino, no al Dios que me conviene, no al Dios que el mundo presenta, sino al Dios que es, al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Porque el problema del ser humano no es solo que peca, es que no conoce a Dios correctamente. Y cuando lo conocemos correctamente, lo pretendemos de pronto distorsionarlo, reducirlo, acomodarlo a nuestra vida. Pero este Dios que hemos visto y lo que nos ha enseñado la confesión hoy, nos deja claro que nuestro Dios verdadero no puede ser reducido, ni manipulado, ni tampoco ignorado. Pero la segunda respuesta del alma a este estudio tiene que ser: ¿cuál es la respuesta correcta de tu corazón? Y la respuesta es conocerle y rendirse delante de él. Por eso la respuesta correcta ante esta verdad no es solo entender quién es Dios, porque nunca lo vas a entender por completo, ni exhaustivamente. Tienes que rendirte. Rendirse significa ser humilde, reconocer que Él es o quién es Él y quiénes somos nosotros. Rendirse en fe es confiar en su soberanía, en su justicia, en su amor, es rendirse en adoración, es vivir para su gloria y no para la nuestra. Hermanos, estamos infinitamente lejos de Dios en cuanto a todo: naturaleza, perfección, ser, pero ese mismo Dios ha querido revelarse, ha querido darse a conocer y ha querido que le busquemos. Así que hoy salgamos de este lugar con una determinación clara: conocer más a Dios, amar más a Dios tal como es, vivir para la gloria de Dios. Y recuerda siempre que un Dios pequeño no merece tu vida, pero el Dios de las Escrituras lo merece absolutamente todo. Oremos.